Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Mi nombre es Emilio Méndez, actualmente soy jefe de la División de Estudios Profesionales de nuestra facultad y en representación de la doctora María Frances Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, les extendemos la bienvenida y agradecemos su presencia a esta conferencia que representa, entre otras cosas, un gozoso intercambio interinstitucional por quienes presentarán a nuestro ponente y quienes integran la mesa. Es un honor darle la bienvenida al doctor Bernard Brown de la Universidad de Canberra en Australia, que dictará la conferencia El Sistema Educativo Australiano, Desafíos e Influencias Internacionales. Y reitero lo del intercambio interinstitucional porque además de ser una actividad que alojamos y que está promovida desde un proyecto de investigación aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, proyecto del que tendrán pormenores en un momento más, también recibimos al doctor Carlos Ornelas, que es profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido, doctor Ornelas. Y además reciben por parte de nuestra facultad del Departamento del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la doctora Zaira Navarrete y la doctora Ileana Rojas. Es un gusto poderles recibir este mediodía de un verano anticipado en nuestro salón de actos, en lo que seguramente será una muy estimulante y enriquecedora conferencia del doctor Brown, y supongo que después habrá también posibilidad de un pequeño diálogo. No me resta sino reiterarles la bienvenida y agradecerles su presencia y enhorabuena por esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, de la División de Estudios Profesionales. Gracias, maestro Emilio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este momento tan importante para quienes estamos aquí, interesadísimos por el tema que ahora se va a presentar, en la voz de nuestro invitado, el doctor Bernard Brown. Quiero presentar a las personas que componen esta mesa. Bueno, el maestro Emilio nos hizo favor de presentar, yo nada más les recuerdo mi nombre, Ileana Rojas, soy profesora de la División Sistema Universidad Abierto de esta facultad y responsable de un proyecto interinstitucional, el Seminario Interinstitucional Permanente de Educación Comparada. Está la doctora Zaira Navarrete Casales, ella también profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, en el mismo espacio de trabajo de la División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, corresponsable de ese mismo seminario que llamamos IPEC, pero también responsable del proyecto de investigación UNAM de GAPA-PAPIT IT 400-421, es importante mencionar todo este dato. Estudio de mejoramiento en los índices de titulación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM mediante la creación de una plataforma integral digital, la formación didáctico-tecnológica de profesores y su vinculación con los estudiantes, y que es el espacio de este proyecto el que arropa actividades como esta conferencia, este trabajo académico tan importante. Voy a aprovechar de una vez para hacer una mención muy breve de los currícula de nuestros invitados, el conferencista y el investigador que nos acompaña también. El doctor Bernard Brown es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Canberra y ha tenido una larga participación en la educación, trabajando en escuelas y universidades, tanto en Australia como en el extranjero, incluyendo un espacio importante en la región latinoamericana, en países como Brasil, Ecuador y Argentina. Tiene una licenciatura en artes, de la que obtuvo una nominación con honores, esto fue en 1991, en la Universidad Nacional de Australia, y está especializado en las disciplinas de historia y antropología. En 1993 el doctor Brown completó un diplomado en nivel de posgrado de educación en la Universidad Católica de Australia,
y obtuvo una certificación llamada TESOL del Trinity College London en 1996. Adicionalmente tiene una maestría en educación, está obtenida en 2007, y un doctorado en educación en 2015 en la Universidad de Canberra. Su doctorado se centró en el estudio de las políticas de tecnologías digitales diseñadas para las escuelas australianas y las implicaciones éticas de esas políticas. El Dr. Brown tiene una publicación, un espectro de publicaciones muy amplio que incluye artículos en revistas indizadas, capítulos de libros, y sus intereses de investigación han estado enfocados mayormente en el ámbito de las políticas educativas, liderazgo y ética en la educación. Actualmente el Dr. Brown está trabajando en investigaciones enfocadas al área de la política educativa y los impactos del COVID-19, el confinamiento sanitario por COVID-19 en escuelas locales. También desarrolla un trabajo como investigador principal de un proyecto muy importante financiado por instituciones que están dedicadas a aumentar la capacidad de liderazgo en las escuelas locales. Bueno, y también hago la presentación del doctor Carlos Ornelas, doctor en educación por la Universidad de Stanford y profesor de educación y comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. El doctor Ornelas ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, Columbia, Hiroshima y Nagoya, e investigador invitado en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que le otorgó el reconocimiento mérito Pablo Latapí en 2015, y socio fundador y presidente actual de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Bueno, pues con estas palabras y en obsequio a la brevedad damos comienzo a la sesión, y previamente la doctora Zaira Navarrete dirigirá a ustedes unas palabras. Muchas gracias, doctora Ileana Rojas, por esta presentación de nuestros invitados. Daré lectura de unas breves palabras de bienvenida a nuestros invitados y a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Inicio. Distinguidos invitados, autoridades académicas, estimados profesores Bernard Brown, doctor Carlos Ornelas, doctora Ileana Rojas y queridos participantes que nos acompañan de manera presencial o a través del canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras. Es un honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida a la conferencia El Sistema Educativo Australiano, Desafíos e Influencias Internacionales, la cual nos brinda la oportunidad de aprender y discutir acerca de uno de los sistemas educativos más destacados del mundo, a cargo del distinguido profesor Brown de la Universidad de Canberra, Australia. Los comentarios a esta presentación correrán a cargo del renombrado profesor Carlos Ornelas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Este evento, que tiene lugar en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, simboliza el poder y la importancia de los vínculos académicos internacionales. Hoy nos encontramos reunidos aquí por el deseo común de enriquecer nuestras perspectivas educativas y enfrentar los desafíos que se presentan en nuestros sistemas educativos. La educación, sin duda, es el cimiento sobre el cual construimos nuestras sociedades y futuro, y es fundamental que nos mantengamos constantemente informados y abiertos a las influencias internacionales para mejorar nuestra práctica y ofrecer una educación de calidad a nuestras generaciones venideras. La presencia del Dr. Brown, con su vasta experiencia y conocimiento en los sistemas educativos, el sistema educativo australiano, nos brinda una oportunidad única para adentrarnos en los aspectos claves que han contribuido a su éxito. A través de su discurso exploraremos los desafíos que han enfrentado, las estrategias implementadas y las lecciones aprendidas. Esta conferencia nos permitirá no solo comprender cómo se ha desarrollado el sistema educativo australiano, sino también reflexionar sobre cómo podemos adaptar y aplicar esas experiencias en nuestros propios contextos educativos. Bien, pues muchas gracias, sean todas bienvenidos y bienvenidos. Asimismo, agradezco al equipo del proyecto PAPIT
en el cual se desarrolla esta conferencia. Este equipo forma parte los profesores Armando Alcántara Santuario, muchas gracias doctor Armando por su presencia, el maestro Pedro Joel Reyes López, la maestra Franci Peralta Marín, la doctora Ileana Rojas, el licenciado Eduardo Rivera Pizano, el doctor Marco Aurelio Navarro, la doctora Zaida Celis García, la doctora Yasmín Cuevas Cajiga y el doctor Francisco Ramas Arauz. Muchas gracias a todos y cedemos cámaras y micrófonos al doctor Adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, estoy muy feliz para estar aquí y tengo que dar muchas gracias para el profesor Carlos, profesora Zaida, para tener esta oportunidad para presentar esta presentación para ustedes. Y bueno, el título es el Sistema Educativo Australiano y sus políticas educativas. Y bueno, no estoy acostumbrado de presentar en español, entonces tengo que pedir disculpas para cualquier error que tenga, pero bueno, es así. Ok, próxima. Quiero empezar con algo de contexto de Australia, donde estamos. Y nuestra región es en Asia-Pacífico. Nuestro país es conocido como un país que tiene una cultura más así, vinculado con Inglaterra, con Europa, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos una cultura indígena que tiene 60.000 años de existencia antes de que los ingleses llegaron. Y bueno, estamos en esta parte del mundo muy cerca de los países de Asia y especialmente Indonesia, que tiene casi 300 millones de personas y tiene otra cultura, otro idioma, otra religión, bueno, es islámico por lo general, y también China, India, Pakistán, Tailandia, Vietnam, y que son países muy importantes, ¿no?, en el mundo actual, en el siglo XXI. Y por eso estamos cada vez más vinculados con estos países en términos económicos, culturales, sociales y también nuestras universidades tenemos vínculos con estos países. Pero también esta parte de aquí es las Islas Pacíficas, que tenemos un vínculo importante también. Bueno, Nueva Zelanda, pero hay Fiji, Tonga, Samoa, Nueva Caledonia, Vanuatu, las Islas Solomon, Papua Nueva Guinea, que son países pequeños, pero para nosotros importantes. Entonces, esto significa que no estamos pensando que somos una colonia de Inglaterra o de Europa trasplantado en otra parte del mundo. Esto fue el pensamiento que había muy común en el pasado, pero cambiamos mucho y estamos pensando más en nuestra identidad y más en nuestra región. Aquí tiene el mapa de Australia y es un país enorme en territorio. Y bueno, México es muy grande también, pero nosotros tenemos un territorio que es más parecido con los Estados Unidos o Canadá. Bueno, Canberra, la capital, a Perth es 4.500 kilómetros. Tasmania hasta Darwin en el norte es como casi 5.000 kilómetros.
Entonces, las distancias que tenemos influencia nuestra forma de vivir y educación y el sistema de economía también. La población está concentrada aquí en Sydney, Melbourne, Brisbane, por esta parte. Bueno, tenemos Adelaide, pero lo que pasa es que toda esta parte en el centro es muy difícil para vivir. Es desierto, árido, muy caliente. Entonces casi no tenemos personas en 80% de territorio. Las indígenas tienen el conocimiento adecuado para vivir en estas partes, porque durante miles de años de convivencia ellos saben, pero nosotros no. Entonces no hay, pero lo que tenemos es muchas minerales en estas partes también que exploramos para nuestra economía. Sí, no tenemos mucha gente, 26 millones de personas es muy poco en comparación de México, que no sé cuántos millones ustedes tienen, 130 millones por ahí. Solamente tenemos casi en esta ciudad es la población de Australia en total, ¿no? Yeah. Ok, para que tenga una idea del país. Okay. Y en este momento, bueno, nuestro sistema es una monarquía constitucional parlamentaria federal, que es un poco extraño porque tenemos democracia, pero todavía estamos vinculados con la monarquía de Inglaterra, ¿no? Y ahora tenemos un nuevo rey, Carlos. No es Carlos que está pero bueno, es problemático, polémico, porque estamos en el siglo XXI y para tener el jefe de Estado en nuestro país, que es un extranjero que vive en el otro lado del mundo, para mucha gente es algo que no es muy adecuado y que tenemos que resolver este asunto. Tenemos una federación de 6 estados y 2 territorios y el partido que está en el poder en este momento es el Partido Laborista, que es como centro-izquierda más o menos, no es tan radical, pero es progresivo. Y el primer ministro es Anthony Albanese, que es una persona interesante porque vino de una familia muy humilde. Generalmente la clase que domina la política es la clase alta, ¿no? Que es la clase que tiene su influencia y poder, pero él vino de otra. Entonces, antes que hace un año, antes de que tuvimos 10 años de partido liberal, lo que es un partido a la derecha, muy conservador. Entonces, ahora estamos en un proceso de cambio y estamos esperando que él y su gobierno van a hacer algunos cambios positivos en la educación, porque necesitamos. Pero un año no es mucho tiempo, pero vamos a ver qué va a suceder, no sé. Pero tenemos otra ambiente en este momento. Ok, un poco del perfil del país. Como dije, bueno, esto es en términos de Colombia, es 7 veces de Colombia, tal vez es 5 veces o 4 veces el tamaño de México, no sé. Tenemos 2 ciudades muy grandes, Melbourne y Sydney, y realmente Australia es un país, bueno, bastante rico, ¿no? Tenemos un nivel de vida bastante bueno, que estamos colocados en los rankings de PIB bastante alto, y
Y tenemos una sociedad muy multicultural. Mucha inmigración después de la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Recibimos millones de personas que vinieron de otros países, inicialmente italianos, griegos, gente de Croacia, Serbia, de España también, de Alemania, de muchos países, pero en las últimas 3-4 décadas una ola de inmigración de China, India, de África, del Medio Oeste, y ahora tenemos bastante gente de América Latina, principalmente colombianos, brasileños, peruanos y mexicanos también. 3% de la población es indígena, que no es mucho, pero esta población está creciendo. Y nuestra economía está basada en industrias, agricultura, minería, especialmente la exportación de minería para China. Es casi 40-45% de nuestra economía. Entonces, nuestra relación con China es muy importante, no solamente por eso, pero otra. Y China, es claro que China es un país que tiene un poder enorme en este momento y está creciendo mucho, y creo que la gente en los Estados Unidos están un poco preocupados sobre esto. Debe ser. Entonces, estamos casi, porque nuestro país tiene una alianza con los americanos en términos militares y de economía también, y la política, y es problemático porque queremos tener vínculos con China también, pero estamos atrapados entre dos gigantes países que están en una lucha, y bueno, es otro asunto. Y tenemos mucho turismo y una industria de educación, que tenemos muchos estudiantes internacionales, que es bueno, pero por el otro lado es complicado, porque cuando la pandemia empezó, Australia cerró las fronteras y nadie podía entrar por 2 años. Entonces, en las universidades faltaban mucho los alumnos, tan mal que miles de académicos fueron despedidos. Fue muy triste, muy difícil, pero pasó. Okay. El sector escolar, tenemos un sistema público que es 70% de los estudiantes y el sistema privado 30%. Pero quiero destacar que el sistema privado está creciendo mucho. ¿Por qué? Porque hay una falta de confianza en el sistema público, lo que yo pienso que es un problema que tenemos que enfrentar, pero el sistema privado está bien fuerte. Y las escuelas públicas están controladas o abajo de la administración de los departamentos de educación estatales, y las escuelas privadas tienen otra forma de gobernanza que es más autónoma. Bueno, la mayoría de las escuelas privadas son católicas. La Iglesia Católica en Australia tiene mucha influencia en educación, en salud, en servicios sociales. Pero no somos un país tan católico, creo que 25%, pero la Iglesia tiene bastante influencia. Y también tenemos escuelas islámicas para los judíos, Steiner, Montessori también. Entonces, esto es más o menos el perfil escolar. Ok, entonces la responsabilidad por la educación, principalmente la responsabilidad es con los estados y territorios para implementar educación, currícula,
los recursos y empleo de docentes. Y entonces cada gobierno de estado y territorio tiene la responsabilidad para gestionar la educación. Pero el gobierno federal tiene los fondos y proporciona los fondos para los estados y territorios. Y este asunto es importante porque esto significa que el gobierno federal tiene poder, porque los estados y territorios tienen que obedecer o seguir lo que el gobierno federal está queriendo o diciendo. Ok, próximo. El sector universitario, hay 40 universidades, no muchos. Estaba hablando con Carlos antes sobre las universidades en Monash y Melbourne y otras partes. Y las universidades están reguladas por una institución, se llama TESWA, pero tiene bastante autonomía también para su sistema de gobernanza. Pero lo que dije antes, las universidades dependen mucho de los estudiantes internacionales para financiar el sistema, porque no hay inversión suficiente que viene del gobierno federal. Entonces, las universidades tienen que buscar otras medidas para financiar los sistemas, y lo principal es los estudiantes internacionales, que es una manera muy lucrativa para hacerlo. Para estudiar educación es 4 años tiempo completo para los docentes y 2 años para el nivel postgraduado, maestría. ¿Ok? Bueno, aquí ustedes pueden ver mi universidad, la Universidad de Canberra, lo que fue establecida en 1990. Es una universidad pequeña, pero bueno, estamos avanzados bastante y tenemos 5 facultades que, salud, educación, ciencias, artes y economía y políticas. Y bueno, estaba antes mirando el campus aquí, es impresionante, enorme. Creo que nuestro campus es solamente 15 o 20% del tamaño, pero así es. Bueno, Canberra es una ciudad un poco diferente, ¿no? Es como todo planeado, es como Brasilia en Brasil o otras ciudades que tienen todo en su lugar ordenado. Ok, próxima. Ok, entonces, las tendencias políticas, lo que pasó por lo general es durante los últimos 12, 13 años ha habido un impulso hacia la centralización de la dirección de la política y la educación australiana, especialmente en el sector escolar. Antes teníamos un sistema bastante, o cada estado y cada territorio tenía su propio currícula, tiene su propia forma de los exámenes, su sistema de registrar los profesores, pero estamos desde 12 y 13 años en un proceso de centralizar el sistema. Y este proceso comenzó con la Declaración de Educación de Melbourne. Cada 5 años tenemos una declaración nacional. Y esta declaración promueve los principios y los valores y las metas que estamos siguiendo. Y en esta declaración, los 2 principios
pues la educación australiana promueve la equidad y la excelencia. Y estos dos principios o conceptos para mí pueden caminar juntos, pero es problemático también, porque, bueno, equidad y excelencia no es siempre posible en el mismo tiempo. ¿Y qué significa excelencia? Esto es otro discurso, otra polémica que estamos luchando para definir, ¿no? Y el segundo fue: todos los jóvenes australianos se convierten en aprendices exitosos, individuos seguros y creativos, ciudadanos activos e informados. Bien, pero ¿cómo? Este concepto de ser un individual es interesante porque para ser ciudadano es para mí algo muy vinculado con la comunidad, con la sociedad, con las relaciones sociales. Entonces hay una tensión para mí entre equidad y excelencia, y también para algunos conceptos que podemos encontrar en este principio. Ok, próximo. Después de esta declaración, que hace 15 años empezó un nuevo énfasis en control federal de la educación a través de nuevos organismos, mecanismos nacionales que fueron establecidos y nuevas políticas para las escuelas y la universidad y el sector también primera infancia. Entonces había una serie de políticas e instituciones que fueron establecidos para lograr, para empezar este proceso. También un creciente sentido de competencia entre los sectores de la educación pública y privada y los estados y territorios y las escuelas. Entonces, lo que quiero explicar aquí es que antes no había tanta competición, tanto rivalidad entre los estados y los territorios, pero ahora sí, y también entre el sistema privado y el sistema público es otra forma y las escuelas también. Entonces hay un ambiente de competición, no es tanto colaboración, y esto es para mí otro desafío que tenemos. Y específicamente políticas para regular y evaluar a los docentes, y tenemos normas profesionales para los docentes nacionales, un sistema de estándares que cada profesor tiene que seguir y aprender en su formación, y varios niveles que los profesores tienen que lograr después de graduación. Y otra cosa que está implementando para regular a los profesores es una forma de que cada profesor tiene que hacer 30 horas por año de, ¿cómo se llama? Professional Development, desarrollo profesional, no sé, sí. Es algo exigente. Y para los docentes también una prueba de alfabetización y matemática, aritmética para la formación. Entonces, este examen, cada persona en la formación tiene que pasar, porque hay muchas críticas de que está lanzando contra a los profesores, especialmente en la televisión, en los periódicos, en el internet, y los políticos también están diciendo que los profesores muchos no tienen capacidad,
que no tiene un nivel académico adecuado. Entonces el gobierno implementó esta prueba para decir, bueno, si cada persona que salga de graduación por lo menos tiene este nivel. Pero es problemático también porque tenemos estudiantes que bueno, hacen la prueba, pero es un fracaso y tienen que repetirlo y a veces no pueden terminar. Tenemos otro problema que tenemos una crisis para atraer profesores y también es otra crisis que tenemos en los primeros 5 años de profesión, casi como 45% salen. No quieren continuar y por varios motivos, pero esto es un tema que tenemos que enfrentar. Pero bueno, y bueno, hay otra prueba para el desempeño del docente que se llama TPA. Entonces todo esto es bastante nuevo para nosotros. Okay. También, por el otro lado, tenemos políticas dirigidas para la regulación y evaluación de los estudiantes. Tenemos un examen nacional que se llama NAPLAN y todos los alumnos nivel primaria y secundaria tienen que hacerlo. Y esto es un examen que, bueno, tiene varias partes. Escrito, matemática, ortografía, comprensión, y la intención fue que los datos de examen podrían ser utilizados para los profesores en las escuelas, para mejorar el desempeño o los resultados de alumnos. Pero lo que pasó que fue más así un sistema de ranking. Y los periódicos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta no sé qué. Y no es una sorpresa que las escuelas que faltan recursos, las escuelas en las zonas rurales y las escuelas que tienen un porcentaje de indígenas bastante alto, estuvieron en los puestos más bajos. Y esto fue un problema que no esperaba. Y también hay mucho énfasis en la participación en las pruebas de PISA, y creo que esto es una tendencia internacional que estamos muy obsesionados con PISA. ¿Por qué? Porque nuestro desempeño es cada vez más bajo. Antes, hace 20 años, estuvimos colocados en los top 5, 6, 7, en todas las categorías. Pero ahora no, ahora estamos en 25, 30, no sé qué, más bajo. Y países como Vietnam, Tailandia, Corea, China obviamente, está mejorando mucho. Y esto es otra cosa que está aumentando el sentido de crisis. Y bueno, pero interesante porque sabemos muy bien que lo que pasó en como Shanghai y bueno, Finlandia también, que la manera que ellos preparan los estudiantes es diferente que nosotros. Y nuestro currículo es completamente diferente del contenido de PISA. Pero también, después, cuando los chicos y chicas hicieron la prueba de PISA, hubo una encuesta que para tener una idea, que la pregunta fue: ¿tú hizo un esfuerzo en esta prueba? ¿Qué nivel de esfuerzo? Y la mayoría dije no, porque en esta prueba para mí no significa nada. Mis padres no van a saber el resultado y el resultado no tiene significado para mis notas. Entonces, entonces, ¿qué significaría
es las cifras de PISA. Esto es algo que tenemos que mirar. Bueno, otra cosa que está centralizado en este momento es el ingreso de la universidad, que es cada vez más regulado, controlado, así. Ok, entonces la importancia de las orientaciones y políticas nacionales para la educación, por lo general hay una forma de pensar, una suposición, que la mayor similitud puede dar mejora el sistema y en una manera positiva. Entonces, la propuesta es que hacer más similitud entre los estados y los territorios, y esto va a crear o dar más resultados positivos. Y también, entonces la similitud es visto como un camino para hacia la mejora, para estandarizar y ordenar los sistemas. Y también, bueno, esta es una frase que viene de un artículo escrito por dos académicos australianos, Savage y O'Connor, que está diciendo que los principios, baseado en los principios de administración científica y racional, pero es como de arriba, es como top-down, no es una forma de una reforma que tiene concentración, falta. Y también es motivado por la insatisfacción y con los resultados educativos, especialmente cuando nosotros estamos haciendo comparación internacionalmente en los resultados de PISA, y también cuando estamos analizando los resultados de los exámenes nacionales, que no están mejorando tampoco. Ok. Y bueno, creo que todo esto significa una reorientación de las prácticas en los sistemas de las escuelas a través de la creación de repositorios nacionales que tiene una forma de generar evidencia con varios mecanismos y varios institutos. Y entonces es algo que no tuvimos antes, pero el gobierno federal, lo que dije antes, tiene el poder de financiar el sistema. Para dar un ejemplo, hace 7 u 8 años el gobierno federal declaró que cada escuela, cada sector tiene que dar una nota para cada alumno A, B, C, D, E. Porque antes de eso, algunas escuelas estaban dando un reportaje más así cualitativo, ¿no? Con criterio y algo escrito, ¿no? Pero no una nota A, B, C, D, E. Entonces, el gobierno federal declaró no es importante tener A, B, C, D, E por todos los niveles, incluso los kindergarten, los chicos que tienen solamente 5 años. Y algunos rectores y líderes en las escuelas dijeron, bueno, pero si nosotros queremos continuar con nuestro sistema, ¿podemos? Y el Departamento de Educación Nacional dijo, sí, no hay problema. Pero ustedes pueden hacer la evaluación y los reportajes en la manera como quieren. Pero no, si no hacen A, B, C, D, E, ustedes no van a recibir fondos. Entonces fue algo como una trampa, ¿no? Que no había opción. Entonces el gobierno está dirigiendo el sistema
cada vez más con control y con la rendición de las cuentas, lo que es algo, creo que en el mundo entero que podemos ver esta tendencia. Y bueno, que estas intervenciones significa que el gobierno tiene más así influencia y control en el sistema. Ok, el próximo. Y este concepto, como yo no sé cómo traducir muy bien en español, en inglés sería steering from a distance. Bueno, mi traducción es dirigir a distancia. ¿Esto tiene sentido o más o menos qué es? Sí. Bueno, tal vez hay otra manera pero este concepto es muy útil para cómo podemos analizar o interpretar lo que está sucediendo. Y este concepto también está en las obras de, bueno, en principio Pickett, que era un académico creo que de Sudáfrica, y también Bob Lingard, que es un académico muy conocido en mi país en la política educativa, y también Stephen Hall. Y este concepto es básicamente que quiere decir que se refiere a políticas que permiten el control del gobierno federal o centralizado del Estado para supervisar programas en la periferia o, digamos, en los estados y territorios con base en mecanismos de rendición de las cuentas para la gestión. Entonces, las intervenciones no son tan obvios, no son tan directos, pero hay una forma de dirigir y controlar, pero a distancia. Y yo ya he escrito 2 artículos usando este concepto para analizar varias políticas en Australia. Y creo que es una forma de analizar que es bastante útil. Ok, entonces voy a terminar, pero una pregunta que quiero proponer es, con todo esto, ¿cuál es el beneficio de un sistema que tiene una mayor alineación en un sistema federado como Australia, que administra la educación en lugar de los niveles más autónomos y de operación regional que teníamos antes, con mejores resultados educativos? Entonces, el sistema, mucha gente piensa que estaba funcionando mejor antes que este proceso de centralización empezó. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el gobierno está haciendo esto si no está dando resultados, o por lo menos los resultados que queremos? Y esto es un tema que bueno, tenemos que discutir, y cada vez más es algo, y la rendición de las cuentas es algo más fuerte en todas las partes de educación, ¿no? Y creo que no solamente en Australia, estuve hablando con gente en Colombia y bueno, en China, Nueva Zelanda, y estoy interesado de hablar con ustedes sobre este tema también. Bueno, gracias por su atención, y aquí tiene mi correo electrónico, y bueno, estoy un placer para dar esta presentación, y por favor entra en contacto conmigo si quieres. Gracias. Hola, ¿está bien? ¿Sí me escucha? Sí. Bien, muchas gracias. Primero agradecer la invitación de la Facultad de Filosofía y Letras, a Liliana y al comité, para venir aquí a estar otra vez con ustedes y comentar esta magnífica presentación de Bernard Brown.
que viene de Colombia, bueno, viene de Australia, pero viene a Colombia y llega acá, ya la cultura no le perturba. La actitud de la Ciudad de México ya está acostumbrada. Bueno, en la hora que vine, me vine en taxi, soy casado, y entré por acá, por el siglo XXI, por la librería, y no sabía que me equivoqué, dije al taxista que fue ahí, y me dejó ahí en la gasolinera. Y luego ya me vine caminando, y hace mucho que no venía por acá caminando, y le pregunté ahí a un señor, ¿y cómo le hago para llegar a la Facultad de Filosofía y Letras? Me puede decir, sí, cómo no, estudiando muy duro. Entendí que era broma. Ya me dijo. Bueno, muchas gracias, Bernard, por esta magnífica presentación. Nos da un panorama sintético y a la vez amplio sobre cómo está la situación en Australia, de donde no sabemos mucho, muy poco se publica en español. Sí hay bastante en inglés, sobre todo de la OSD, aunque ya se pone en español Education at a Glance, y donde hay mucha información, cifras, datos, pero también otro tipo de información cualitativa, pudiéramos llamarle, que tiene que ver con política. Y ahí está. Hay un artículo fascinante que me encantó de Pasi Salga. Pasi Salga ya agarró como misión en su vida difundir lo bien que está el sistema finlandés y lo que otros países pueden aprender de este sistema. Y eso inventó un término de las iniciales de GERM, equivalente a GERME, es por Global Education Reform Movement. Es muy crítico de este movimiento capitaneado por la OSD, el Banco Mundial, en parte por la UNESCO, pero al mismo tiempo dice que no es tan reaccionario, tiene muchas cosas que valen la pena tomar, sobre todo para los países. El artículo se llama Australia, Education Long, Australia, lobo solitario educativo, que está saliendo, y nos lo acaba de explicar Bernard, se está saliendo del contexto internacional. Empieza como a principios de siglo, cuando las primeras pruebas PISA, en 2000, Australia estaba entre las principales figuras que lo que hacían y todo, y cómo ha decaído. Bernard nos da una parte de la explicación que tiene que ver con el centralismo creciente en la educación australiana, de lo cual pudieron aprender mucho de México. El sistema federal australiano sigue siendo en muchos sentidos federal. Nuestro es ficción. Acá todo se maneja, acá no es a distancia y desde arriba, sino todo desde arriba. En México hasta la lluvia viene de arriba. Entonces, yo voy a hacer algunas comparaciones breves entre Australia y México y por qué esta metáfora del lobo estepario o el lobo solitario creo que es pertinente. Los lobos viven en familias extensas, son manadas y siempre andan juntos, atacan juntos y comen juntos y distribuyen equitativamente todo lo que cazan. Siempre el jefe de la manada es el primero en comer, pero deja para que todo el mundo come. Es muy equitativo. El lobo solitario, el lobo estepario, el mejor cazador, el más fuerte, el más potente, y se acostumbra mucho más a ese tipo y no comparte, acapara. Entonces es parte de esta metáfora. Y el lobo solitario que es rebelde y que puede llevarse bien con el resto, pero por lo regular no. El lobo estepario sigue. Y creo que lo que nos dice Pasi Salga es que la educación en Canadá está dejando de llevarse igual con el resto, sobre todo con los países desarrollados, con la OSD, que ya es Australia de los países ricos, sigue siendo uno de los más ricos del mundo, porque el nivel de vida es excelente, no solo por el PIB per cápita, sino por las condiciones que se viven ahí. Entonces, los lobos, las manadas,
los sistemas educativos grandes y los lobos solitarios siempre tienen desafíos y más o menos son los mismos. Primero, y voy a empezar por el financiamiento, Australia es único en este caso, en términos de comparación internacional, es más solitario que otros. Las desigualdades educativas, que son sistémicas en la mayor parte del mundo. Ya me dijo la jefa Zaira que tengo que sentarme en el micrófono. Para la grabación. Pero es para la grabación. Ah, es para la grabación. Sí, Entonces si lo escupo no hay problema. Y la formación del profesorado. No tanto la actualización, que aquí nos dio un ejemplo, sino la formación inicial, que es donde la mayor parte de los países tienen broncas, tal vez con excepción de Finlandia y algunos otros, porque aún en Corea, en Singapur, en China, tienen muchos problemas. En Singapur, en China, son vías autoritarias, disciplinarias muy fuertes. En Corea no tanto, pero es ahí. Y los tres aspectos que define Savery, que nos hizo ya ver con mayor detalle Bernard, es que hacen del sistema escolar de Australia distintivo, un caso atípico de la comunidad de naciones, sobre todo de la OECD, es que, primero, el número total, y aquí es una gran diferencia, de instrucción obligatoria para los niños durante la educación primaria, secundaria, allá le llaman junior secundaria, secundaria y media, es extraordinario. El total, el promedio en la OECD es de 12 años, en Australia es de 13. Y en Australia es de 36 a 40 horas. Ahí sí todavía depende de los estados, o entre 180 y 200 de electivos. Pero, ojo, todas las escuelas en todas partes son de tiempo completo. Y una cosa que no miden los exámenes PISA, y creo que tampoco Naplan, es la parte que ahora le llaman socioemocional, que antes le llamamos afectiva, pero ya cambió la literatura, y es maravilloso. Es lo que no miden las pruebas internacionales, la solidaridad entre los niños, la relación que hay entre los maestros y los padres de familia en las escuelas, la participación de los padres, sobre todo de las madres, en las reuniones de las escuelas, en las cuestiones deportivas, una solidaridad muy fuerte. Al mismo tiempo un sentido de pertenencia, porque si bien es cierto son hijos de migrantes chinos, mexicanos, colombianos, son australianos. Eso está incluido y eso sí está en el currículum, pero ¿cómo lo hacen? Es eso, porque sí, bueno, la lengua franca. En la casa pueden hablar chino o español, mis nietos hablan español, pero en la escuela es... Y tienen el alimento en la escuela, y eso no se mide y le da efectividad. Entonces, eso es peculiar. Casi en ninguna parte, si bien es cierto en Estados Unidos hay las escuelas de tiempo completo y en otras partes de Europa también, no tienen este sentido de pertenencia, de solidaridad, de educación emocional. Donde está la bronca severa y es más solitaria Australia, es la distribución del gasto público y privado en primaria y secundaria. Olvídense de educación superior. La educación superior gasta mucho más el sector privado, los padres de familia, o los extranjeros que van a estudiar a Australia. Bueno, la educación no es barata en ninguna parte del mundo. Recuerdo una frase que dijo Reyes Heroles: si quieres probar la ignorancia, no inviertes en educación. Entonces es cara, es de todo el mundo. El gasto total de los países de la OECD, que es lo que, a pesar de que es crítico de la OECD, ellos las cifras son para comparar, y es comparativista, es enseñanza primaria y secundaria, asciende al 3.5%. En México es más abajo,
pero es parte de la OECD. En Australia es del 7%. Eso nos dice de la inversión que hace. Y ahora ya nos está explicando, porque también, junto con esta idea de que todos tienen que ser australianos, el énfasis en mantener cierto tipo de relaciones con los católicos, para seguir siendo católicos, las familias que siguen existiendo en el catolicismo, los del Islam, no se diga. Las escuelas judaicas son muy poquitas, creo yo, y no creo que enseñen hebreo ni yiddish, entonces pero las católicas no, o sea, no enseñan idiomas extranjeros ligados a la religión, no enseñan. Hay clases de español, hay clases de chino, de japonés, de inglés también, por supuesto, pues en inglés, pero no tienen que hacerlo como lengua extranjera. Entonces esto es supera a la inversión mundial en el gasto privado de la educación en el 20%, ya incluyendo educación superior. El tercer punto, los niños de las clases desfavorecidas, de las clases pobres, los aborígenes o indígenas, que van a las escuelas que son exclusivamente de ellos, desarrollan menos habilidades, menos conocimientos, medidos tanto por NAPA como por las otras, el otro tipo de pruebas, que significa hasta 2.5 años de diferencia entre los niños también de clases desfavorecidas, pero que van a escuelas urbanas de educación completa por profesores. Y luego regresamos a la cuestión social, la formación de profesores. El dato que nos acaba de dar, el 45% de los estudiantes de educación, que serían los normalistas, no normales, que dentro de las universidades, abandonan los estudios. Es altísimo. Acá no, acá al contrario, hay la eficiencia, se le llama eficiencia terminal, es muy alta en las escuelas normales por el empleo que es prácticamente vitalicio. Las encuestas nos dicen que muchos maestros entran a estudiar a las normales porque el empleo que van a obtener en muchas partes, ya está regresando, es vitalicio, y antes era automático, terminaba la escuela normal y ya tenías el puesto. Ahora no, pero ya está regresando. Y bueno, ¿y ahora qué? Se pregunta Salver, y ya no se dijo aquí cuáles son, ya no dijo Garman cuáles son los desafíos para Australia, y es donde yo quiero entrar para hacer la comparación con México. México en estos días, en este gobierno, también parece un lobo estepario, incluso más feroz, más agresivo. No solo salirse de la manada del concierto internacional, sino en contra. Estamos en contra del liberalismo, de la OECD, porque es un sistema agresivo, individualista, tiene un montón de cosas que no es solidario. Los mestizos son los malos de la película, del panorama. Pero se trata de nuevo, y aquí sí es parte de la coincidencia con Australia, desde el centro. A pesar de que la palabra autonomía es parte sustantiva de este programa, está bien centralizada. Los libros de texto, por primera vez en años, van a llegar a las escuelas sin discusiones previas. Ya están impresos la mayoría, ya están llegando a los estados. Y se espera, el gobierno quiere que en agosto, por primera vez, poner nuevos libros de texto de los 6 años de primaria y después de secundaria al mismo tiempo, cuando antes era en abonos, primero, tercero, quinto, segundo, cuarto, sexto, primero, segundo, tercero, secundaria, y haciendo pruebas, viendo y encontrando errores, etc. Entonces el lobo que tenemos ahora es navegar solo por el desierto puede ser muy difícil y arriesgado. Para Australia es mucho menos, porque a pesar de estos problemas que tenemos con el financiamiento, sigue siendo muy generoso el gobierno central. Sí
pone condiciones para las escuelas y para los territorios y para los estados, pero no es tan codo, como no es república, sino monarquía constitucional, pues no hay austeridad republicana. Entonces sí llegan fondos a las escuelas, claro, distribuidos equitativamente. Las escuelas de los aborígenes reciben mucho menos en cantidad y en tiempo y todo lo demás. La otra cosa, a pesar del centralismo en términos de política, sigue habiendo mucha libertad y autonomía en términos de los libros de texto y de lo que puede hacer cada maestro en las escuelas. Nosotros en primaria, en el actual, de 40 libros de texto, tenemos 39 iguales. Lo mismo son para los niños de la Tarahumara que para los de la Ciudad de México, los de Monterrey, desarrollados, que están en el centro, que para los tojolabales de Chiapas, que son de los más pobres de los pobres. Y hay una monografía para tercero de primaria con cuestiones culturales y de los estados, pero tiene que autorizar la subsecretaría lo que diga cada estado, de tal manera que ese sentido de pertenencia federal aquí allá se perdió, y en Australia puede pasar lo mismo si la tendencia continúa. En síntesis, Bernard, pues yo creo que nos enseñas mucho, nos motivas a estudiar más, a explorar literatura sobre Australia, sobre política educativa en Australia. Yo hice una búsqueda, hay muy poco en español, pero tenemos que hacer la lucha por tener más y mayor colaboración. Tenemos más similitudes de las que pudiéramos pensarse, y el centralismo que se va caminando, que es relativamente reciente, pero va a marchas forzadas. Y en contraste, la admiración que sacan, concluyo con esto, y qué bueno que aquí sí es el modo solitario Australia, las comparaciones que hacen que por qué no hacemos lo que Singapur o lo que Shanghai. No, es terriblemente autoritario, estudian para el examen, no para aprender, y todo es allá. Y además, en Shanghai quedó demostrado que excluyen de los exámenes de PISA a los niños de migrantes de misma China, pero de las regiones de fuera. Entonces, y en Australia no, ni en México tampoco, aunque en México estamos a punto de no participar en la OECD, estamos en ese. Bernard, muchas gracias. Muchas gracias. Jóvenes, muchas gracias. Y muchas gracias también. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, puede hacerlo. Sí, por favor. Pues muchas gracias, Bernard, por algo o así. Sí. Tenemos personas que están escuchando. Grabamos. ¿Y es para grabar? Ya. Vamos a seguir. Sí, está perfecto. Gracias. Si yo lo grabo, ¿por qué? No, pues sí, no puedo, a lo mejor las ¿De qué edad? Exacto. Muchas gracias, Bernard, por esta interesante panorámica de la educación en Australia. Y bueno, yo quisiera preguntar, claro, supongo que la política del gobierno australiano, pues de ahora y de siempre, pues tendrá que estar interesada, enfocada en la equidad, ¿no? Sobre todo la equidad, pues con los grupos indígenas, los aborígenes. ¿Son maoríes o aparte hay otros? ¿Solo maoríes? ¿El nombre del grupo indígena? ¿Maorí? No. Bueno, cada tribu. Son varias tribus. Sí, tenemos más de 200 tribus. No, bueno. Y cada tribu tiene su cultura, su territorio, su idioma, sus costumbres. Entonces, sí. si hay, esto es otro problema porque las tribus son tan dispersas que no puede hacer la misma forma de educación para cada grupo, porque hay muchos aborígenes viven en las ciudades también, y
está faltando su cultura, no habla su idioma, pero tiene todas las desventajas, ¿no? Que empleo, salud y educación también. Sí, bueno, era sobre eso, en términos de la equidad. Bueno, ¿nos podrías decir así brevemente algunos ejemplos, algunos casos de programas compensatorios o de acción afirmativa para pues mejorar la educación de estos grupos? Sí. Gracias. Sí, y quiero decir algo sobre lo que dijo Carlos también, porque creo que mi presentación pues tal vez fue un poco negativo o crítico de nuestro sistema o de mi país, pero es como siempre, ¿no? Que cuando uno está viviendo en el sistema, a veces está más pensando más en los problemas que las ventajas, y gracias para destacar por lo menos algunas cosas positivas que tenemos, porque hay muchas cosas positivas, pero para esta pregunta sí, hay programas, y especialmente en la currícula que tenemos nacional, un principio que tiene que el contenido de cada materia es algo de cultura indígenas, y también hay programas para integrar los aborígenes más en el sistema de educación, y para tener una forma de enseñanza y aprendizaje más adecuado para ellos, porque tienen una cultura, tienen una forma de entender el universo que es completamente diferente del sistema que viene de Europa y otros sistemas. Entonces sí, y hay becas también para los alumnos que no solamente aborígenes, pero los que vienen de clase baja, para que ellos puedan estudiar y apoyo para ellos. Y bueno, hay bastante programas que, especialmente después de pandemia, que tenemos muchos problemas con el bienestar, salud mental con los alumnos, ¿no? Muchos alumnos fueron muy impactados, ¿no? Primaria, secundaria. Entonces hay varios programas que están concentrados en cómo atender y cómo integrar estos alumnos en la escuela, porque como aquí tenemos alumnos que tienen 7 y 8 años que pasan 2 años casi afuera de la escuela, y tenemos que pensar en cómo podemos acomodar y enseñar a estos chicos. Entonces hay bastantes programas también, pero el tema de desigualdad es un tema que todavía no tenemos una resolución, y también el polémico entre las escuelas privadas y las escuelas públicas, que hay académicos y compañeros en mi trabajo, en mi facultad, que piensan que es mejor eliminar todo el sistema privado, pero esto no es mi punto de vista, pero ellos dicen que no es justo que cuando tenemos escuelas públicas que falta recursos básicos, que tenemos escuelas de élite que están recibiendo fondos. Entonces este es otro polémico que tenemos. ¿Ok? Gracias. Hola, tengo 2 preguntas muy específicas. En México, sobre todo, tú comentaste algo de la falta de confianza en el sistema público. En México, la calidad de la educación, en la educación básica, se liga directamente con estas escuelas normales de formación de profesores, con la formación del profesorado.
que generalmente dan clases en escuelas públicas. No en su totalidad, pues, ¿no? Pero la formación de docentes está ligada a la educación pública en México. ¿Cómo es la formación inicial de los docentes de aquel lado, atendiendo a este punto, ¿no? de la falta de confianza en el sistema público? Pero me gustaría si nos pudieras compartir cómo es la formación inicial de los docentes. Entiendo que es en universidades, entonces están consideradas en la educación superior, la formación de docentes, y como cuántos años tienen que transcurrir de formación para poder integrarse al sistema educativo. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, atendiendo esta centralización de la educación en Australia, ¿existió alguna estrategia a nivel nacional para contrarrestar los efectos de la pandemia en el tema de educación? Esas serían por ahora mis dos preguntas. Me quedaba pensando en esta traducción de Steering at Distance, y entiendo la analogía con un barco, ¿no? Como con este control, pero me quedo pensando en el control remoto, con el de la televisión, los dispositivos, ¿no? Que también podría ser como en este control que se sube o se baja el volumen y de quien lo tiene en su mano, ¿no? Me quedé pensando en eso. Pero son las dos preguntas que tengo por ahora. Gracias. La primera pregunta es ¿cómo es la formación de los docentes? Bueno, es 4 años de tiempo completo y hay, pero en cada universidad hay unidades y cursos diferentes, pero lo que tenemos en común es el tiempo que cada profesor tiene que hacer, cada docente tiene que hacer su práctica, ¿no? Que tenemos una cantidad de días, pero es interesante para evaluar los estudiantes en las escuelas. Esto es el papel de profesor, se llama mentor, un mentor en español, que no es como nosotros como académicos, nosotros estamos en el proceso, pero la evaluación es con el mentor que día por día está observando el estudiante cómo es su desempeño, su dedicación, su forma de enseñar. Y la falta de confianza no es como los profesores o como en los docentes, es más en la televisión, en la media, que en los periódicos y algunos políticos también, especialmente por el lado a la derecha, ¿no? Conservadores que están diciendo que el sistema no está funcionando, que está dominando por teorías de pedagogía que no está funcionando muy bien, y que los directores y profesores son radicales, que están enseñando más cosas vinculadas con sociología o radicalismo, y tenemos que pensar más en enseñar a los chicos y chicas cómo escribir, cómo leer, cómo hacer matemática, los básicos, los elementos básicos, que eso es la crítica, ¿no? Pero interesante también que el sistema de escuelas católicas que antes fue creado por los católicos, pero ahora la mayoría de los alumnos no son católicos, son personas que quieren entrar a las escuelas porque tienen los recursos y piensan que la calidad es mejor que en las escuelas públicas, pero la realidad es que tenemos escuelas públicas que son mejores que las escuelas privadas. Sí, entonces no sé si esto es... y la segunda pregunta fue la centralización, la estrategia que más o menos... La estrategia que se utilizó para seguir con la educación durante la pandemia.
Bueno, la pandemia fue algo completamente nuevo para nosotros, como en el mundo entero, ¿no? Que solamente me acuerdo muy bien que mi abuela, que pasó el tiempo de influenza española, que fue un impacto enorme y las escuelas cerraron y público transporte y cafeterías, restaurantes, y ella me decía muchas cosas, pero en este momento no estaba pensando que fue como una película de Hollywood, ¿no? Pero cuando llegó pero lo que pasó que varios estados fue cada estado tiene frontera y las fronteras estaban cerradas, entonces en algunos estados el virus casi no estaba circulando, entonces ellos estaban siguiendo como si fuera no había problema, pero en New South Wales y Victoria y en mi ciudad fue ¿cómo se llama? Confinamiento, no sé, confinamiento, lockdown, y por meses y meses y meses, entonces todas las clases estaban en línea y los profesores tenían que aprender muy rápido cómo enseñar en línea. Algunos profesores más jóvenes que solamente tenían 2, 3, 4, 5 años en la profesión, tenían más conocimiento cómo hacer aprendizaje en línea. Entonces, ellos prácticamente estuvieron tomando el papel de líderes en estos procesos, porque la otra generación no tenía el conocimiento o el conocimiento técnico para hacer esto. Entonces, pero bueno, en el nivel secundario que funciona más o menos bien, pero el problema fue que en el sector de primaria muchos padres tenían que salir de casa para trabajar, ¿no? Policía, enfermera, algunos profesores y algunas personas que estaban trabajando en los servicios fundamentales. Entonces, en muchos casos, los chicos en la primaria no estaban avanzado mucho y tenemos muchos problemas en este momento porque un atraso muy grande que podemos ver, porque por 2 años los chicos, especialmente en la primaria, no estaba, depende de familia, ¿no? Pero algunas familias no tenían computador, entonces la única manera de aprender fue el celular, pero si hay 3 o 4 chicos en la misma casa y la familia no tiene conectividad adecuado, fue un problema enorme. Entonces sí, no sé si esto es adecuado para la respuesta. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fíjense que ya el tiempo lo tenemos prácticamente encima, no vamos a poder dar mayor oportunidad a que participen con preguntas. Lo que sí te vamos a pedir, si nos aceptas esta dinámica de intercambio a partir del correo que tú nos estás dejando, que ya quedó presentado ahí en pantalla para quienes tengamos el interés por establecer estos intercambios contigo, podamos escribirte y entonces a partir de ahí poder avanzar un poquito en ampliar el panorama que tú nos ofreces. Estamos cerrando esta sesión de hoy, no sin antes hacer también un anuncio de una muy próxima publicación de un texto que somos coautoras, por eso también el interés porque esto se conozca. El texto se llama Políticas Educativas Latinoamericanas, forma parte de una colección de la educación comparada en América Latina. Es el primero de una serie que incluyó hasta este momento 3 textos: Políticas Educativas Latinoamericanas, la formación docente en América Latina y sistemas educativos latinoamericanos.
La disponibilidad va a ser vía el repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Les estaremos haciendo llegar la liga para que ustedes lo conozcan, lo descarguen. Y una invitación aquí a nuestros ponentes, Bernard Carlos, doctor Alcántara, para que también en su momento nos hagan llegar sus impresiones a propósito de este texto, que rescata en gran medida este ejercicio de presentar una visión estructurada, panorámica por país, el armado para la comparación de los casos, no en el ánimo de ver mejor, peor, sino de señalar semejanzas, diferencias, aires de familia, de cosas en las que los casos, los países están muy hermanados. La situación, por ejemplo, que tú nos presentas sobre la población indígena, el caso de Brasil, que también tiene una población indígena muy reducida, pero también, o el panorama internacional, las agendas de política internacional y el impacto que tienen en casos nacionales, con particularidades por la política, la historia y la cultura. Entonces les hacemos llegar esta liga. Nuestro texto se llama Políticas Educativas Latinoamericanas, retoma a los autores que tú mencionaste, Risby, Lingard, Stephen Ward, entre otros, para trabajar la categoría estructurante que es políticas públicas, básicamente. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados, nuestro invitado extranjero, nuestro invitado de casa, y a todos ustedes, a todas ustedes por hacernos el favor enorme de acompañarnos en este momento y compartir este espacio y esta inquietud por conocer lo que ocurre en otros lugares, pero al mismo tiempo, insisto, tenemos cosas en común, ¿no? Problemas en común, y si no problemas, desafíos comunes. Muchísimas gracias y pues muy buenas tardes a todos. Gracias.